Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar Iberus Industria. Conecta los datos de tu fábrica con CEO MES y Power BI. Vamos a dar un par de minutos para que vayan terminando de entrar los asistentes al webinar. Bueno, pues vamos a comenzar con el webinar. Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar Iberus Industria. Conecta los datos de tu fábrica con CEO MES y Power BI. Soy José María Rubio, soy director funcional de Industria 4.0 en Iberus Tecnología. Y en este webinar vamos a presentar en líneas generales cómo afrontamos desde Iberus los proyectos del sector industria y más particularmente cómo explotamos los datos recogidos. Me acompaña en esta presentación Pello Gámez, que es director de desarrollo de negocio de CEO Technology, es empresa fabricante de CEO, el MES que utilizamos y del que Iberus somos partners principales. Voy a comenzar haciendo un repaso rápido de lo que somos Iberus. Somos una de las principales tecnológicas del sector privado en España. Contamos con más de 1.600 profesionales, más de 80 millones de ingresos, 25% de crecimiento anual en los 3 últimos años y tenemos 38 áreas de competencia tecnológica. Y un dato muy importante a recalcar es que somos la primera empresa española en crecimiento de las tecnológicas de más de 300 empleados en España. Aunque nuestra sede principal está en Zaragoza, disponemos de delegaciones con departamentos técnicos en las principales capitales de provincia de España y esto nos permite tener un acercamiento al cliente final con los que trabajamos. A nivel internacional tenemos presencia en Europa y en América. Bueno, os voy a explicar un poco a nivel general cómo afrontamos los proyectos en Iberus, los proyectos de industria. Pasamos al anterior, por favor. Es un enfoque muy pragmático y muy concentrado de cómo hacemos los proyectos dentro de Iberus. Entendemos la digitalización de las empresas y de las industrias como una escalera con escalones que hay que recorrer. A medida que vamos superando escalones, vamos superando estadios de digitalización y al final conseguimos alcanzar los objetivos que buscamos. Siempre la base, el punto de partida inicial son las máquinas, diferentes proveedores, diferentes fabricantes de escadas, HMI, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que necesitamos es hacer una captura universal, rápida y potente de todos estos datos. Y sobre todo, y muy importante, hacerlo de una forma estandarizada. Es decir, recoger todos esos datos que tenemos de diferentes fuentes, servidores OPC, PLCs, escadas, bases de datos, e integrarlos en una base de datos general y estándar desde la cual después podamos hacer toda la explotación de los datos. El siguiente punto sería empezar a trabajar sobre todo la mejora del OE
y calidad de procesos y productos. Para la mejora del OE, pues como siempre, las señales principales que recogemos, señales digitales, marchas paro, tiempos de ciclo y productos no OK, siempre y cuando tengamos la señal específica, ¿no? Y a partir de ahí podemos empezar a mejorar OE, estudiar, analizar parámetros de ineficiencia, etcétera, etcétera. Para que os hagáis una idea, en media, nuestros clientes a los 3 meses de tener implantado nuestro sistema mejoran entre un 5 y un 15% su OE. Después empezaríamos a trabajar ya con todo el tema de calidad de procesos y productos, señales analógicas, datos de máquina que infieren a calidad, a producto, trazabilidad, etcétera, etcétera. Y sobre todo, en el apartado 3, en el punto 3, empezaríamos ya con toda esa explotación de los datos, ¿no? Aquí no solo trabajamos datos de captura, sino que ya empezamos con diferentes fuentes de información. Datos de planta, datos que vienen de RP, datos que vienen de módulos de recursos humanos, de planificaciones, etcétera, etcétera. Es este punto el que trataremos con más intensidad en este webinar. Y luego ya en el punto 4, el siguiente modelo o el nivel de madurez, empezaríamos a trabajar ya lo que son gemelos digitales. Un gemelo digital al final es un modelo virtual que nos permite recrear entornos físicos, o procesos físicos o de producto. Siempre necesitamos unas buenas series temporales de datos, tener muy bien definidos los objetivos que buscamos y a partir de aquí comenzar con la conceptualización de modelo que nos va a permitir después pues, afrontar o resolver situaciones particulares, generales o específicas. Como os digo, en este webinar vamos a hacer hincapié en el apartado 3, que es la explotación del dato. Y aquí voy a dejar ya paso a Pello Gámez, de CEO Technology, director de desarrollo de negocio, que nos va a explicar un poco, va a incidir más en este punto 3. No se te oye, yo creo. A ver, ¿ahora? Sí. ¿Ahora se me oye? Vale. Bueno, perdón, lo que estaba diciendo es que nos vamos a centrar en toda esta parte de la adquisición de datos desde la parte de abajo de máquina, porque al final en toda la industria en la que trabajamos, pues bueno, obviamente en función del tipo de proceso, del tipo de máquina, del tipo de necesidades que haya dentro de los diferentes sectores industriales, pues nos encontramos que hay diferentes necesidades a la hora de extraer datos y diferentes maneras de hacerlo. Subiremos hasta el siguiente nivel, que son los datos de eficiencia, la parte de tiempo real, la parte de calidad de proceso, qué es lo que se necesita, qué es lo que no, las dificultades a la hora de extraer información. Y luego subiremos a la parte de explotación, ¿no? Donde bueno, pues ya hay herramientas estándar pues de Microsoft u otros proveedores donde ya se puede hacer un análisis de datos más exhaustivo. Incluso se pueden hacer pues, correlaciones de datos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Al final, toda esta parte de análisis es muy importante, ¿no? Porque es la que más nos va a ayudar a tomar decisiones importantes. Cuando hablamos de toda esa parte de tiempo real, bueno, pues nos encontramos con decisiones rápidas que obviamente influyen mucho en el día a día y en las decisiones rápidas a tomar. Pero cuando ya estamos hablando de grandes mejoras que implican, que incluso pueden implicar inversiones importantes, pues ya tenemos que tener otro tipo de análisis, ¿vale? ¿Qué nos hemos encontrado a lo largo de estos años y qué nos estamos encontrando cada vez más? Pues que el volumen de datos que se genera
no se puede analizar o no se puede gestionar con los sistemas que había anteriormente. Es decir, hemos acudido a muchos proyectos donde se podían extraer datos de ciertas máquinas, se llevaban a ciertas bases de datos, SQLs, etcétera. A partir de ahí se intentaban enganchar diferentes sistemas, pues el ERP, hacer consultas ya directas a SQL y claro, pues al final, ¿qué es lo que ocurría? Pues que faltaba toda esa capa de ligazón entre la parte de abajo y la parte de arriba, ¿no? Es decir, faltaba la capa de la plataforma MES, porque al final es la que nos ayuda tanto a gestionar como a extraer el dato de una manera en la que el resto de los sistemas pues puedan funcionar, ¿no? A partir de ahí, correlaciones, análisis de datos más exhaustivos, bueno, pues un poco lo que comentaba, ¿no? Nosotros diferenciamos mucho la parte de eficiencia y la parte de calidad de proceso, ¿vale? Cuando vamos a las diferentes empresas, vemos que hay unos parámetros de conducta dentro de los procesos bastante similares en función del tipo de sector. Realmente casi podemos diferenciar, grosso modo, luego obviamente hay excepciones, en estos 4 sectores, ¿vale? Está por un lado el alimentario, químico, farmacéutico, que producen de una manera muy, muy similar. Al final casi se puede decir que la diferencia es un producto que se come y otro que no. La parte del plástico, incluso plástico caucho, incluso el aluminio, ¿no? Tiene procesos muy similares. Está toda la parte de automoción, que ha sido, bueno, pues uno de los sectores que ha liderado toda esta parte de captura y análisis de datos tradicionalmente. Y bueno, pues la metalmecánica, que quizás ha sido de los últimos sectores en subirse al carro de toda esta parte de análisis de datos. A ver si puedo... Esas. Alimentario, químico, farmacéutico. ¿Cuál es nuestra experiencia? Pues al final vamos viendo que las empresas que pertenecen a estos sectores diferencian mucho a la hora de tratar el dato de la parte, digamos, de envasado, acondicionado, como se le quiera llamar, de la parte propia de fabricación, ¿no? Donde sale el producto. Empiezan siempre por la parte de envasado. O sea, esa parte hay una carestía importante a nivel de datos de eficiencia, ¿no? Es decir, de controlar bien las unidades que van saliendo. Hay procesos que suelen generar problemas en los 3 sectores, pues la parte de etiquetado, la parte de taponado, de cerrado. Son procesos discretos, se controlan unidades y empiezan por la eficiencia del proceso. Es decir, unidades buenas, unidades malas, causas de paro, fundamental para mejorar los procesos. Aquí se suelen hacer también controles de calidad del producto, no del proceso, sino del producto, es decir, autocontroles, verificaciones, generalmente complejos, sobre todo en alimentario, que tiene mucha legislación por detrás y mucha normativa. Entonces, en estos procesos lo importante es saber cómo está funcionando el proceso. Es decir, pues eso, las veces que para, el por qué para. El operario tiene una labor muy importante a la hora de aportar datos, porque al final tiene que indicar muchas de las causas de paro, ¿no? Que se van detectando de manera automática. Lo que os decía, ¿qué tipos de procesos se controlan aquí? Pues en función casi del cliente, ¿no? Pero bueno, desde el embotado, el cerrado, taponado, los blisters, el estuchado, el etiquetado, bueno, los que veis aquí, ¿no? Encajado, paletizado, depende un poco de la configuración. Generalmente son procesos en línea, a veces son procesos de converting, donde hay máquinas individuales, pero generalmente son procesos en línea. Cuando toda esta necesidad ya se tiene, o sea, se ha solventado, la necesidad de las empresas se suele mover a la parte de fabricación. Muchas veces nos encontramos
pues que tienen procesos que funcionan bien, máquinas que no fallan, líneas nuevas, líneas equilibradas, pero que les cuesta mucho controlar la cantidad. Suele haber una escala de por medio, que al final es lo que le va dando al operario pues esa parte de tiempo real y esa información que él va necesitando, ¿no? para su día a día, digamos. Y bueno, pues básicamente lo que se intenta es controlar ese proceso, ¿no? que es lo importante. ¿Cómo se controla ese proceso? Pues, bueno, entro primero, son procesos en continuo, habitualmente. Es un proceso en el que la calidad prima. Es decir, podemos fabricar toneladas, pero si la calidad no es buena, pues al final topa atrás, ¿no? Las máquinas pueden funcionar bien. A veces al operario le cuesta tomar decisiones, es decir, en función de la pericia o de la experiencia del operario, se toman unas decisiones u otras y cuesta mucho reglamentar eso. Se hacen controles de calidad de proceso, es decir, se controlan parámetros, al fin y al cabo, pues temperaturas, presiones, humedades, amperajes, kilovatios hora, ¿vale? Para ver cómo va a salir el producto, ¿no? Porque muchas veces hasta que no sale el producto y se hace el control de calidad del producto, no se sabe si el producto es bueno. Incluso vemos que a veces el producto no se sabe si es bueno hasta que llega al cliente y lo empieza a utilizar, ¿no? Eso pasa, o vemos que pasa bastante en el sector químico. Entonces, bueno, pues a nivel de procesos, pues cocción, mezclados, esterilizados. Bueno, aquí podemos contar muchos casos, desde clientes que, bueno, pues al final tienen una receta, la meten en un reactor, se va haciendo la mezcla y hasta que no sale el producto no saben si es bueno. Entonces, ahí, pues, por ejemplo, se detectan consumos eléctricos, porque si la mezcla no es buena, empieza a ser más densa, con lo cual, cuando ven que el consumo del reactor pasa de cierto umbral, pues ya se prevén problemas de calidad. Entonces, controlando ese tipo de parámetros, pues nos podemos anticipar, ¿no? Y ganarle eficiencia. O clientes en los que se va haciendo una receta, pasa por unos procesos muy grandes y el operario incluso vemos que mete la mano y va mirando la calidad del granulado y en función de si el grano es demasiado gordo o demasiado pequeño, pues van cambiando la escala, ¿no? Pero claro, un operario lo hará de una manera, el otro de otra, no hay unas reglas de decisión claras, de decir, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacer esto? Es decir, la necesidad fundamental es del control del proceso, ¿no? de que nos ayude. Vamos a ver si logro. Aquí. Sector del plástico. Lo mismo, diferenciamos mucho las dos partes, ¿no? La parte de inyección, bueno, plástico, caucho, aluminio, lo que os decía. Aluminio, obviamente, no hay extrusión, sino que hay una fundición previa. Pero bueno, tanto plástico como caucho, pues vemos que estos procesos son bastante similares, ¿vale? Y las necesidades son pues, casi idénticas. Empezamos por la parte de inyección, que suele ser siempre la más urgente, ¿no? Porque las inyectoras al final, bueno, aquí pues obviamente pues, puede haber inyectoras en el sector de automoción, en el sector de salud, digamos, o sea, sanitario. Generalmente pues son máquinas de ciclo corto, unidades discretas, o sea, producción discreta. Entonces, bueno, pues aquí las necesidades fundamentales son de eficiencia, ¿vale? Se va a controlar que la máquina trabaje el máximo posible con los recursos de los que dispone. Lo mismo, unidades ok, unidades no ok, control de paradas, control de tiempos de cambio de referencia, cambios de material. Bueno, al final el análisis que vas haciendo son siempre sobre este tipo de datos, ¿no? Es decir, bueno, esto está funcionando, esto está no funcionando, tengo este tipo de paradas, se va analizando los problemas que hay, se ataca primero lo gordo y luego pues lo más pequeño. Lo mismo, el operario nos da mucha información, ¿vale? Porque, bueno, si igual la inyectora está trabajando bien, se puede coger alguna causa de paro automática, pero al final
pues le da y le da una seta y para la máquina. Alguien tiene que indicar por qué le ha dado, ¿no? ¿Qué vemos en los procesos de inyección? Que en los tiempos de cambio se pierde mucha eficiencia. Cada vez más los lotes de fabricación se van acortando, incluso en sectores que tradicionalmente trabajan con lotes larguísimos, ¿no? Como es el de automoción. Los lotes se van acortando, el análisis de tiempo de cambio, fundamental. O sea, fundamental. Además, no es lo mismo hacer primero la referencia A y luego la B, que la referencia A y luego la C, que pasar la B de la B a la A. Entonces, toda esa casuística tiene que estar muy controlada para incrementar la eficiencia. ¿Vale? Obviamente hay un control de calidad de producto, unas verificaciones, etcétera, incluso con una gestión por detrás que te puede hacer parar un proceso. Pero lo fundamental es atacar a esa eficiencia, es decir, que la máquina trabaje el máximo número de horas posible. La disponibilidad de la máquina es lo que más se analiza. El rendimiento no tanto. ¿Por qué? Pues porque al final son máquinas que ya tienen un tiempo de ciclo definido y es muy difícil variarlo porque hay que hacerle mejoras a la máquina. Entonces, generalmente el crecimiento viene por comprar otra máquina similar e ir multiplicando, ¿no? Pero ahora nos vamos a la parte de extrusión. La parte de extrusión cambia totalmente. Las extrusoras funcionan, pues tendrán sus paros, etcétera, pero generalmente no son máquinas que suelen fallar mucho. Sin embargo, de este proceso pues depende la calidad del producto. Y aquí hay que tenerlo todo muy, muy, muy controlado. Cada vez más los clientes están demandando una trazabilidad exhaustiva y ya no solo a nivel de materia prima, sino a nivel de parámetros de proceso. ¿Cuál suele ser el output de este tipo de procesos? Pues kilos o metros, dependiendo un poco del tipo de producto. Pues si son tubos o si son, no sé, piezas de automoción como las que van en las puertas, etcétera, pues se controlan metros. Y pues si ya es otro tipo de unidades, pues quizás más pequeñas, con un corte, pues ya generalmente, pues como es pieza más pequeña, incluso se suelen hacer por kilos, ¿no? Porque al final, como es un proceso en continuo, es difícil que salgan ahí unidades discretas y controlar unidades discretas. Lo mismo, se controla la parte de eficiencia, obviamente, ¿vale? Pues ahí calculas el rendimiento, se suele coger el Caterpillar, pues para ver si el proceso está siguiendo la velocidad adecuada. En estos procesos, pues bueno, hay una parte, digamos, de horno donde, bueno, pues donde se funde el caucho, se le da forma, o sea, un termoformado. Se hace un enfriamiento, luego otro calentamiento, luego otro enfriamiento y aquí se van controlando pues los diferentes datos, ¿no? Es muy importante que esas temperaturas de los diferentes calentadores o los diferentes hornos se mantengan en una serie de gradientes, porque si no, ¿qué ocurre? Pues que el producto no es bueno, pues sale con poros o sale con burbujas o no tiene el diámetro o la forma correcta o no tiene la densidad adecuada. Entonces, todo eso se controla en tiempo real, que ya hay datos que nos los da o que se ven o se controlan desde el propio SCADA, pero nos interesa mucho la evolución también. Es decir, porque no es lo mismo que un horno esté a 100 grados, pero venga de estar a 50, que esté a 100 y venga de estar a 150. Entonces, toda esa evolución de los datos es importante que el operario la pueda ver en tiempo real, ¿no? Y luego, pues obviamente a nivel de análisis, pues se lleva toda la trazabilidad. O sea, nosotros ya estamos viendo que clientes que Tier 1 y Tier 2 ya están enviando los informes de calidad y trazabilidad de manera directa pues al OEM o al Tier 1, ¿no? Lo mismo, proceso, pues está la mezcla, el calentamiento, el formado, el enfriado, el Caterpillar, que es lo que decíamos, ¿no? el que nos da un poco la velocidad del proceso, y el corte final. Entonces aquí vamos controlando todo el proceso, con toda la trazabilidad. Hay esa parte de tiempo real que hablamos siempre, ¿no? Siempre hay una parte de tiempo real en las que se ve cómo está funcionando el proceso y hay otra parte ya de análisis de datos. El metalmecánico. Aquí hay un poco de todo. Generalmente procesos discretos. O lo que vemos. Bueno, luego puedes tener pues alguna fundición, algún horno, algún temple,
pero generalmente son procesos discretos, ¿vale? Pues estampación, troquelado, mecanizados, plegados, cortes, punzonados. Aquí ya depende mucho de la tipología de la planta también. Hay plantas muy grandes con procesos que van bastante encadenados, hay plantas pequeñas con procesos ya más de calderería que son más manuales. Bueno, hay mucha variedad, ¿no? Tenemos procesos de ciclo corto, por ejemplo, pues troquelado, estampación, ¿no? Donde al final vamos controlando unidades de prensas o troqueladoras. Bueno, pues vamos en función de lo que va haciendo la máquina, ¿no? Tiene sus ciclos, etcétera. Luego tenemos, tenemos máquinas de mecanizado que hacen pieza pequeña, que tienen ciclos cortitos, ¿no? Pues de segundos. Y luego pues ya tenemos los ciclos largos, generalmente o más habituales en mecanizados, ¿no? Ya pieza más grande o pieza muy técnica, con mucho trabajo, ¿no? Hay mucho proceso manual que se controla también, retrabajos, soldaduras, ensamblajes. Entonces aquí lo que prima es la eficiencia del proceso. Es decir, lo mismo, ¿no? Pues tratar de que el proceso funcione el mayor tiempo posible bien, que se produzca el mayor número de unidades o se haga el mayor número de trabajo con los mismos recursos, ¿vale? Se incide mucho en los tiempos de cambio. Aquí se pierde mucho tiempo en cambios, ¿vale? En pasar de una referencia a otra hay mucha preparación de máquina, ¿vale? Pues yo qué sé, robots de soldadura o, pues sobre todo pues en programación de CNCs nosotros vemos tiempos de cambio de un turno, incluso varios turnos, ¿no? Para acabar de afinar y programar pues algún centro de mecanizado. Bueno, un poco de todo, ¿vale? Y luego, bueno, pues la automoción. La automoción pues es un batiburrillo de muchos sectores, ¿no? Hay empresas de plástico que trabajan en automoción, hay mucho proceso de metalmecánica. La característica quizá principal de este sector es que la producción es seriada, grandes lotes de producción, que aún ni todos hay una tendencia clara a acortar estos lotes. Hay mucho control de eficiencia de proceso y mucho control de calidad de producto, ¿vale? Pero no hay tanto control de parámetros de producción. Entonces aquí lo importante es que, bueno, pues la gestión de esos recursos y el aprovechamiento de todos los recursos, ¿vale? La trazabilidad es muy importante. Hay trazabilidad, se exige trazabilidad unitaria, sobre todo por parte del OEM. Los Tier 1 tienen un grado de exigencia brutal. Entonces esto al final se va traspasando al resto de la cadena. Es decir, el Tier 1 cada vez le está exigiendo más al Tier 2, el Tier 2 al Tier 3 y bueno, pues al final la propia competitividad de las empresas está dependiendo de ese análisis que estén haciendo, ¿no? Porque ha llegado un momento en el que no pueden mejorar más. Las exigencias de mejora son de un 3% anual, entonces, de mejora de eficiencia. Entonces, el que no se pone las pilas, pues se va poco a poco, pues se va quedando fuera. Hay mucho proceso auxiliar. Había una tendencia de sacar datos del proceso principal y de tener muy poco análisis de los procesos auxiliares, de retrabajos, de montajes, y ahí se empezaba a ver que se perdía mucha eficiencia, ¿vale? Y bueno, pues lo que os decía, aglutina procesos de plástico, metalmecánica, química, un poco lo que vemos. Una vez descrito el tipo de necesidades que vemos, ¿no? Los tipos de proceso, de máquinas, la capa de abajo, nos empezamos a subir, ¿no? Captura de datos. Lo que os venía comentando, esto vais a irmelo a repetir bastante, pero es importante que lo tengamos claro. Al final la plataforma MES, o plataforma tecnológica, o plataforma 4.0, hay muchas formas de llamarlo, ¿vale? Los MES tradicionales, pues de Siemens, de Wonderware, bueno, pues eran instrumentos que se utilizaban hace mucho, que han tenido muy poquita implantación en industria, porque son sistemas muy difíciles de implantar. Entonces, la industria ya está requiriendo de soluciones mucho más pragmáticas, ¿no? Plataformas tecnológicas que te pueda conectar todo este tipo de sistemas, ¿no? Tanto, a ver, dame un segundo, voy a poner el puntero. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Que al final te permita un acceso o directo a máquina o a través de un PLC o SCADA que ya pueda haber en la propia máquina, y que todo esto
te lo ligue con tus datos de negocio. Muy importante, porque al final, si no, tenemos islas de información. Y esas islas nos estamos perdiendo toda la sinergia que hay entre todas las partes de la empresa. ¿Con qué nos conectamos? Con cualquier tipo de sistema que haya. La verdad que a nivel tecnológico se ha avanzado mucho, ha habido mucha estandarización de comunicaciones entre sistemas. Generalmente ahora se hace todo a través de web services. Bueno, pues se puede hacer tablas intermedias, lecturas de ficheros de texto, importación de FS a través de Excel. Hay muchísimas maneras de hacer trasvases de información de un sistema a otro. El MES, al final, o la plataforma de captura de datos, o como lo queramos llamar, es el que va a hacer de ligazón entre todo esto y los datos de planta. No hay otra manera de hacerlo de manera óptima o de manera estandarizada. Muy importante la parte de estandarización. O sea, nos encontramos también con muchas... A ver, las empresas llevan años necesitando datos y llevan años haciendo cosas de manera interna o buscando soluciones para resolver este problema. Porque obviamente no venimos a descubrir las Américas con esto, ¿no? Sino que se tratan de resolver problemas que llevan mucho tiempo en las empresas. Entonces, todo el mundo ha empezado a hacer algo. Todo el mundo ha tratado de conectar PLCs, de sacar información de máquina, de poner fotocélulas para controlar el número de piezas. Todo eso ya se estaba haciendo. Se estaban llevando información a bases de datos, tratando de conectar partes del ERP, pero claro, no era estándar. No había un sistema estándar que luego además te permita crecer. Nos hemos encontrado empresas en las que pues se instalaba Systemplan, ¿no? Captor, pero claro, pues empiezan a crecer, llevarlo a otras plantas es carísimo o inviable, ya si hablamos encima de plantas en el extranjero o ya China, ¿no? Que está el extranjero y luego está China. Pues son proyectos inviables, ¿no? Entonces requiere de cosas mucho más pragmáticas y rápidas. Entonces, ese tipo de sistemas propietarios o sistemas ya muy antiguos, pues ya no tienen cabida, ¿no? En las necesidades actuales y sobre todo con el desarrollo de otro tipo de sistemas, de RPs, pues eso, de sistemas de captura, etc. Vamos a ver. Aquí. La parte de captura de datos se puede hacer de muchísimas maneras. Bueno, a nivel de plataforma pues se trabaja ya con una serie de PLCs que te permiten comunicar con cualquier tipo de sistema. Pero sí que hay como diferentes niveles de adquisición de datos. Lo mismo, ¿qué nos ocurre? Llegas a las plantas y tienen, no sé, inyectoras súper conectadas que ya vienen incluso abiertas para que después se puedan recoger datos directamente y luego tienes inyectoras de hace 20 años que son inaccesibles, ¿no? O bueno, o tienes máquinas casi que son mecánicas, ¿no? Y que tienen muy poquita electrónica, ¿no? Entonces, ahí tienes que poner un sistema, tienes que saber acceder a esa máquina, capturar los datos que necesitas. A veces hay que poner incluso pues, alguna sonda, alguna fotocélula que nos dé un dato de eficiencia o algún lector. Bueno, siempre hay una manera de sacar ese dato. A veces es más sencillo, otros más difíciles, pero se saca, ¿no? Entonces, bueno, desde señales que ya existen en las máquinas, ¿no? Tanto digitales como analógicas, señales externas, ¿vale? De todo tipo de sensórica, lo mismo. Pueden ser señales digitales. Bueno, para que no sepa lo que son señales digitales, pues son señales de sí o no. O sea, son relés. Es decir, pieza, pues sí. Pieza, sí. Pues no hay pieza, pues no. Entonces, a través de ahí vas programando lógicas. Las analógicas son las que te dan un valor, son las de 0 a 10 voltios, las que te dan un valor, ¿no? Es decir, una temperatura o una humedad. Luego ya, cuando te empiezas a conectar a la propia infraestructura de la máquina, los PLCs que tengas, o al HMI, o a la escala del proceso, pues bueno, aquí ya la recogida de datos empieza a ser masiva. Luego voy a incidir en esto porque es muy importante. Porque cuando entras en esos procesos de fabricación, donde ya no buscas unidades discretas, sino que ya empiezas a analizar grandes volúmenes de datos, obviamente no puedes ir poniendo señales o sondas de temperaturas y cosas, sino que ya exige una conexión a esa infraestructura que hay en los procesos de fabricación, ¿vale? Aquí hay muchos protocolos de comunicación, o sea, requiere de expertise.
Esto ya no es fácil, aquí hay mucha diferenciación, ¿no? Porque sí que vemos que hay, por eso, ¿no? Que las empresas o contratan una empresa electrónica o tienen gente de electrónica dentro, gente de OTEC, que se llama ahora, y que va recabando ese tipo de datos, pero claro, cuando quieres acceder a grandes volúmenes y ya tienes que tener una plataforma estandarizada por encima, pues ya no llega, ¿vale? Y todo esto se puede complementar con otro tipo de variables que ya existan en las diferentes bases de datos, ¿vale? Pues es base de datos del propio IRP, del SGA, del GMAO, de bases de datos de calidad. Al final todo es comunicado. Entonces, estas son pues, las 4 fuentes principales de datos, ¿no? O sea, los principales sistemas de conexión. Nos vamos al almacenamiento. Aquí esta ha sido una de las grandes revoluciones, ¿no? Lo que os decía, nos vamos a la parte de eficiencia, datos discretos, unidades, tipos de paro, etcétera, pero no requiere de grandes volúmenes de almacenamiento, o sea, no requiere de grandes sistemas de almacenamiento, ¿vale? Las bases de datos no relacionales, bueno, supongo que todo el mundo ha oído hablar del Big Data, del Data Mining, de Data Process Mining, bueno, pues todo este mundillo ya lleva muchos años. Lo que pasa es que no se había o no se estaba trasladando a la industria. Se estaba utilizando pues para otro tipo de negocio, ¿no? Pues para negocio de bolsa o de inversiones, de banca o para almacenar datos de salud a nivel público. Pero no se estaba llevando a la industria. Y la industria se ha dado cuenta de que tienen el mismo tipo de necesidad, ¿no? Sobre todo en procesos de fabricación. Las bases de datos no relacionales, o sea, tenemos por un lado las relacionales, pues el SQL o bueno, incluso Access, o bueno, bases de datos tradicionales, ¿no? Que se utilizan en la mayoría de las aplicaciones, y luego, pues ya hace bastantes años salieron las no relacionales, que son las que permiten estos grandes almacenamientos de datos. Claro, esto ha sido una revolución, porque ya se puede empezar a pensar en otras cosas, ¿vale? Ya sea en predicciones, en extraer información de manera muy precisa de ciertos procesos, todo muy encaminado a esa mejora de la calidad del proceso, ¿vale? La mejora de la calidad del propio producto. Claro, tienes grandes volúmenes de datos, sistemas que pueden gestionar todo esto. Pues claro, ¿cuál es el output? ¿Para qué quiero yo todo eso? Porque si al final de lo que voy a sacar es demasiado complejo, pues tampoco me va a ayudar mucho. Cuando vamos a las empresas, oímos una frase bastante repetida, ¿no? Que es, tengo muchísimos datos. O sea, tengo tantos datos que no puedo gestionarlos. Y es verdad, porque al final, tanto de la parte de negocio como de la parte de calidad, se extraen muchos datos. Hay mucha gente metiendo datos. Luego habría que hablar de la calidad del dato, que esa es otra discusión. Pero es verdad, hay muchos datos, ¿no? El problema es que no podemos hacer nada con ellos. O sea, las empresas los tienen, pero no los pueden utilizar para mejorar. Entonces, al final, necesitas sacar pues, una serie de KPIs que sean muy sencillos de analizar, que se vean unas correlaciones, que sean todo muy visual. Y es cierto que esa parte de Business Intelligence pues empieza a resolver estos problemas ya desde hace un tiempo, ¿no? El Business Intelligence lo está utilizando casi toda la industria, pero para la parte de negocio. Cuando se han dado cuenta de que pueden ligar esa parte de negocio con la parte de producción y empezar a hacer todo el análisis de producto desde el cliente hasta casi la materia prima, ¿no? Pues se han dado cuenta de que pueden extraer mucha información de eso y tomar muy buenas decisiones. Lo que os comentaba de este tipo de, bueno, lo que llamamos bases de datos no SQL, ¿no? Bueno, pues ya tienes la capacidad de hacer análisis de datos masivos, muy escalable, replicable, el rendimiento es altísimo. Ya con los sistemas actuales de almacenamiento que hay, que al final el almacenamiento pues tiene casi un crecimiento exponencial, ¿no? Lo que empezamos a ver. Pues nos da esa posibilidad de actuar y de extraer, de hacer un buen análisis sobre este tipo de bases de datos, ¿vale? Entonces ya cuando llegas a ese nivel, ¿no? De joder, ya estoy recogiendo muchos datos.
Pero claro, ¿para qué? O sea, ¿cómo lo haces, ¿no? ¿Cómo utilizas toda esta tecnología tan maravillosa y tan increíble en tu día a día? Porque al final en tu día a día tú llegas a la planta, eres el director de producción o eres el director de calidad o estás en operaciones, donde sea, y tampoco necesitas tantas cosas. O sea, necesitas pues 3, 4 informes específicos, tu pantalla de tiempo real y, o sea, 4 cosas que te ayuden a tomar decisiones rápidas. ¿Vale? Que sea todo muy pragmático, porque al final la teoría, la tecnología es muy bonita y tal, pero te tiene que ayudar de manera muy rápida. Entonces aquí tenemos, por una parte, o la gran diferenciación que hacemos es la parte de tiempo real con la parte de análisis. Tan básico y tan simple como eso, ¿no? Empezamos a ver experiencias de usuario. El operario, pues necesita datos. El operario necesita datos buenos, fiables, sencillos de ver, porque el operario no está ahí para hacer análisis ni nada. O sea, el operario está para producir. Y te lo dicen ellos, ¿eh? Dicen, no, yo estoy aquí para producir. Como me hagas apuntarte 100 hojas, yo no estoy para eso. Yo estoy aquí porque al final a mí la bronca no me la van a echar por apuntar, me la van a echar porque no salen las piezas que tienen que hacer. Y efectivamente, y tienes razón, ¿no? Entonces, al operario le empiezas a mostrar cosas sencillas. ¿Vale? Pues las piezas, las OK, las no OK, o los kilos producidos, los indicadores, si la máquina está en verde, en rojo, el tiempo que lleva trabajando, la OF, o sea, cosas muy, muy directas, ¿no? El gestor, a ver, pues yo lo que quiero ver es cómo van las máquinas, si está en verde, si está en rojo, qué estoy fabricando, asignaciones, cómo ha ido el proceso, porque yo ahora la veo en verde, pero no sé si ha estado en verde toda la mañana o media mañana, qué OF se está haciendo, ¿vale? Entonces necesitan ese acceso sencillo a un análisis rápido, ¿no? Que le pueda hacer tomar decisiones muy rápidas, ¿no? Que haga filtros, o sea, algo muy de andar por casa, ¿vale? Cuando ya entras en el detalle de cada uno de esos cuadritos que estamos viendo, pues bueno, pues dime cómo están las paradas, qué tipo de paradas, el tiempo que estoy trabajando, cómo ha trabajado. Porque claro, no es lo mismo que todo esto esté rojo desde aquí y empiece verde aquí, que esté verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo. Esto nos da muchísima información operativa. Mucha información para tomar decisiones operativas rápidas, ¿vale? Para hacer reasignaciones. Empezamos a ver indicadores, cómo han ido las OF, si hay algún problema. Al final, el que está en producción, ¿no? Todo esto en un vistazo lo controla, ¿no? Es muy importante, ¿vale? Aquí ya empiezas a hacer análisis completísimos de toda la información en tiempo real, ¿no? Lo que llamamos el real-time monitoring, ¿vale? Tienes datos de ODS por lotes, gráficos de estado de máquina, de número de eventos. Al final, todo muy, muy visual, ¿vale? Muchas veces nos pasa, tenemos máquinas similares que trabajan de forma totalmente diferente. Entonces, hay máquinas que empiezan a tener rojos o rojos al principio de la mañana, luego otras que los tienen al final. Joder, pues todo esto lo mismo, ¿no? Pues hay que estar controlando, ¿no? Hay que hacer comparativas, tiene que ser sencillo, ¿vale? No puedo, al final la gente de planta no quiere ahí hacer análisis súper exhaustivos. No, que venga, plim, plan, plum, ponme estos dashboards, que yo vea todo de manera sencilla, que haga comparativas, que detecte sobre todo lo que está ocurriendo, que no me tenga que enterar al día siguiente, ¿vale? Que pueda planificar de manera sencilla. Es un poco lo que se busca, ¿no? Este es un ejemplo de datos de calidad de proceso, ¿vale? Porque estamos siempre en las piezas, que si para la máquina, que si no para, pero joder, ¿cómo estamos produciendo, no? ¿Cómo va en esa parte de fabricación, que es tan importante, donde se nos va cualquier merma que tengamos en fabricación, se nos va muchísimo dinero? O sea, es un gran agujero de pérdida, ¿no? Entonces aquí las evoluciones de los datos, saber si estamos produciendo bien, si hemos tenido incidencias, si hay bajadas de cualquier tipo de parámetro de producción. Todo este control, todos estos dashboards, son los que nos empiezan a ayudar y empezamos a detectar problemas en la propia fabricación. Porque aquí sí que la máquina no para. La máquina está funcionando, yo estoy afuera, el operario está afuera. Igual hemos visto operarios apuntar temperaturas cada 2 o 3 minutos en procesos importantes de cocción de tomate o en recetas, pues no sé, donde haya una cocción, ¿no? o en elaboración de producto alimenticio. Donde empiezan a coger datos en un papel cada poquitos minutos y ver si hay variaciones. Bueno,
todo esto eso te lo tiene que dar al minuto, ¿no? Lo que os digo. Esto es un ejemplo. Aquí se están monitorizando 64 temperaturas con frecuencia de muestreo de 2 segundos. Los volúmenes de registro ya son ingentes. O sea, estamos hablando de 2,7 millones de registros al día, ¿vale? Y 1.000 millones al año. O sea, ya estamos hablando de unas cantidades de datos. Los análisis que se pueden hacer aquí a posteriori con herramientas de Business Intelligence o de inteligencia artificial, pues ya son altísimos, ¿no? Se detectan problemas en la materia prima que se utiliza, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en función del tipo de materia prima, pues nosotros lo vemos, sobre todo en sectores que utilizan metales, ¿no? En función de la temperatura a la que tengo el metal o de la densidad con la que me lo envían o de la fundición que hayan hecho, pues yo tengo que ir parametrizando las máquinas. Eso lo vemos muchísimo. O sea, en función de la temperatura, de la dureza, ¿vale? Hemos visto procesos de moldeado de alambre o de, no sé, o de barras para luego mecanizar, y en función de las propias características del material, pues no te vale con la potencia que tiene el torno. Tienes que alterar los potenciómetros. Entonces, claro, esos datos los tienes que ver de alguna manera, los tienes que detectar aquí. Desviaciones. O sea, las desviaciones, pues hay que ir controlándolas. Entonces, pues hay que ir programando límites, ver cuál es la evolución dentro del límite. No sé, todo esto, al final, ¿qué vemos? Pues que se empiezan a poner un montón de televisiones en las plantas, televisiones grandes, donde el operario, pues de alguna manera, está siempre controlando sus dashboards de control de parámetros, etc. Y después de todo esto, pues ya llegamos a la capa de arriba, a la capa de análisis. Bueno, primera capa, la inicial, los PDFs. Es decir, todo esto ya son cosas que te da la propia plataforma, ¿no? Pues oye, pues desde el bono de producción, las pérdidas diarias, los estados de máquina, bueno, pues aquí hay un montón de informes. Generalmente, o generalmente no, yo diría siempre no vamos a hacernos un informe, ¿no? Tú no vas, sino que esperas recibirlo. Oye, pues al final de turno mándame el bono de producción y los estados de máquina, ¿no? Además, ordenados, porque las máquinas que han ido bien me dan igual, pero las que no han ido bien, esas tengo que ver el porqué, análisis de causa de paro, las tendencias de los indicadores. Todo esto es importantísimo irlo controlando, ¿vale? Entonces, este gestor, o el gestor, pues el director de producción o quien sea, pues necesita sus informes a 24 horas, bueno, pues todo este tipo de informes, ¿no? Pero ese es un primer estadio. Ya no vale con eso. Ya no vale tener un informe estático que te diga cosas. No, no. Todo esto tienes que ser capaz de correlarlo con otro tipo de información. Y aquí es donde entra la parte de Business Intelligence, que ha sido es una de las grandes revoluciones a nivel de análisis de datos dentro de nuestros clientes, ¿vale? Se hace un data warehouse, pues obviamente hay que depurar los datos que salen de CEO, ponerles una estructura para que se puedan utilizar. Hay que tener en cuenta que es una herramienta casi estándar, es decir, que no hay una dependencia por parte de las empresas de su herramienta, ¿vale? Entonces, eso le da mucha libertad a departamentos de IT de poder hacerse sus propios informes, conectar, o sea, los departamentos de IT empiezan a ser expertos en Business Intelligence. Ya no tienes esa dependencia de tu proveedor de que te haga tus informes, no sé qué, ahora me los cobra, dirección no me lo aprueba. No. Yo ya tengo mi data warehouse y ya no tengo ningún tipo de dependencia, ¿no? Y encima, como pues el director de producción es un poco pesado, pues ya le voy haciendo los que le gustan a él. Le hago los que le gustan a él. Le voy a hacer vistas. Y todo el mundo tiene lo que necesita, ¿vale? La velocidad de respuesta es muy elevada. Bueno, se incrementa seguridad, accesibilidad y robustez de toda la plataforma. O sea, ha sido un salto muy importante, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí hay conectores, ¿vale? Informes, ¿vale? Aquí pues, estáis viendo pues el informe general, ¿vale? Entonces, si todo esto intentas verlo en PDFs, pues necesitas tropecientos PDFs. Pero aquí pues vas alterando, vas cambiando, pues desde fechas, áreas, unidades de producción, turnos, referencias. Bueno, pues aquí ya la propia casuística o sea, la propia estructura de la herramienta pues te permite hacer todo tipo de lecturas, ¿no? Para los que no conozcáis bien los Business Intelligence, pues cada vez que seleccionas
una referencia o un OE o un tipo de pérdida, lo que sea, en un gráfico, automáticamente te lo busca en todo el resto de gráficos. Entonces, es una gozada trabajar con esto, ¿no? Tiene muchos tipos de gráficos, o sea, todo muy, muy visual, ¿no? Para que enseguida detectes qué referencias han ido bien, cuál es mal, cuáles han sido tus principales causas de paro, cómo ha ido el turno, que puedas navegar entre turnos diferentes, o sea, o entre días de manera muy sencilla. Y todo esto os lo podéis hacer vosotros. O sea, no tenéis ningún tipo de dependencia. Bueno, claro, aquí hay dependencia de Microsoft, pero bueno, eso es como poner un RP, obviamente, o el Office, ¿no? Pero bueno, que no, ya no es una dependencia del que te ha hecho el MES o el que te ha hecho el SGA, sino que ya es una herramienta mucho más estándar. Una parte muy importante del Business Intelligence son las correlaciones, ¿vale? Las correlaciones entre datos de eficiencia y datos de calidad. Voy a intentar parar ahí un poquito esto. A ver. Aquí si veis, esto es un ejemplo de una empresa, ¿vale?, que se daba cuenta de que en su parte de fabricación tenía muchos problemas, ¿no? Problemas de mermas, ¿vale? De roturas. Bueno, es una empresa que hace un producto orgánico, entonces en la fase de acondicionamiento, es decir, de pasar de formatos grandes a los formatos ya de cada una de las referencias, tenía muchas roturas. La máquina funciona bien, es decir, al final, ¿tú qué tienes? Paros de máquina, ¿no? Pues para la máquina y tengo unas mermas, pero ahí la máquina funciona bien. O sea, el paro no es por la propia máquina, sino es por la calidad del proceso. O sea, es por el propio producto, ¿no? Entonces, ¿qué veían? Pues que en función de la temperatura y en función de la humedad, pues el producto se comportaba de manera diferente, ¿no? Lo vemos en muchas empresas, o sea, al final no es lo mismo producir en invierno que en verano. La temperatura cambia, entonces tienes procesos, por ejemplo, en procesos de inyección, claro, la dilatación del molde cuenta, la propia temperatura de la materia prima cuenta. Hay muchos factores que cuentan, ¿no? Y aquí empezaron a hacer correlaciones. Pues se cogieron y dijeron, venga, pues fecha, máquina, OF, lote, referencia, turno, buenas y malas, humedad, temperatura. O sea, al final quiero buscar una correlación entre mi defectuoso con estos dos parámetros. Humedad y temperatura, que puedes tener humedad y temperatura ambiente de la sección, de la máquina, de dentro de la máquina. O sea, aquí se pueden coger, o estábamos cogiendo muchísima información, ¿no?, de cada una de las máquinas. Y empezaron a correr, y empezaron a ver. Entonces empezaron a ver en qué rangos de temperatura se minimizaba el defectuoso. Entonces se empezaron a poner humidificadores, se empezaron a poner ventilación, se empieza a poner ventilación. Hay veces que, o sea, nosotros, una empresa quería acometer un proyecto de instalación de aire acondicionado en una planta, que estamos hablando de 1 millón y pico de euros, o sea, una barbaridad de dinero, claro, para regular temperatura, y querían saber si ese proyecto iba a ser amortizable o no. Y de, bueno, igual nos gastamos aquí 1,5 millones de euros y resulta que no ha valido para nada, ¿vale? Bueno, este tipo de decisiones, ¿no?, que ya van más allá de si la máquina para o no para. Así pasa. El gemelo digital. ¿Qué pasa cuando ya subimos de nivel? Aquí va a intervenir ya mi compañero José. ¿Por qué? Porque el Business Intelligence al final es, digamos, un análisis, obviamente es un análisis a toro pasado, pero es un análisis directo, ¿vale?, de datos. Sin embargo, ya empezamos a tener tanto volumen de datos que podemos hacer otro tipo de análisis. Y ya se está haciendo. Machine Learning, modelos predictivos. Ya es una escala en la que empresas en las que ya se están recogiendo datos durante un periodo de tiempo importante, es decir, pues 2 años, 3 años, 4 años, y datos masivos, ya se empiezan a hacer este tipo de estudios, ¿vale? Te voy pasando, José. Bueno, muchas gracias, Pello. Vamos a acometer ya las últimas slides de la presentación. Vale, a ver si damos con los micrófonos correctos. Bueno, os comentaba que vamos a dar paso ya a las últimas slides de la presentación, hablando del escalón último, ¿no?, de la parte de más arriba,
que como comentaba Pello, ¿no? es la parte ya más madura, por decirlo de alguna manera, en cuanto a digitalización. Al final se trata de representar virtualmente, mediante un modelo, pues cualquier escenario, entorno, proceso, producto real, pero siempre a través de un modelo virtual, ¿no? Que nos va a permitir pues, predecir el entendimiento de una situación, ¿no? Ayudarnos a optimizar en la toma de decisiones y realizar acciones más efectivas, ¿no? Siempre buscando la optimización. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que para generar este modelo hay una parte muy importante de conceptualización. Al final es definición de variables y parámetros. Lo que son parámetros pues se meterán al modelo, ¿no? como tales, como parámetros, pero lo que son variables hay que simularlas y hay que modelizarlas, ¿no? Entonces al final se trata de determinar entradas de variables y KPIs de salida. ¿Qué necesitamos para poder simular todo ese entorno de variables que nos van a determinar las entradas al modelo? Pues necesitamos series temporales y datos históricos. Cuanto más volumen de datos tengamos, más fiable podremos construir el modelo, ¿no? Y además lo tenemos que, no solo se trata de construir ese modelo, sino también integrarlo, o sea, es decir, que el modelo que construyamos aprenda sobre la marcha, ¿no? Es decir, que integremos en el modelo toda esa parte de tiempo real con herramientas de Machine Learning. ¿Sí, por favor? Vale. Al final podemos construir modelos de cualquier ámbito dentro de nuestra industria, ¿no? Tenemos la capa de producción, donde están las máquinas, la parte logística, ensamblados, empaquetados, y de nuevo pues hay elementos, ¿no? Trabajadores, equipo de mantenimiento, productos, máquinas. Puede haber una capa de diseño anterior que también podríamos introducir al modelo, ¿no? Al final son flujos de trabajo que para circunstancias o sea, para proyectos muy determinados, ¿no? Pues hay que conceptualizar y determinar. Os voy a poner un ejemplo, ¿no? Para que lo entendáis un poco, un ejemplo clásico, ¿no? El problema de máquina buffer. Os he puesto el modelo muy simplificado, ¿no? Una máquina que abastece a un WIP, a un almacén de productos intermedios, que a su vez abastece pues otra máquina, ¿no? Es una situación muy típica de cualquier empresa, ¿no? Esa fluctuación del buffer pues nos da problemas, ¿no? Pues porque si se desabastece, es decir, si se vacía, nos para las máquinas aguas abajo, o sea, aguas atrás, y si se llena, o sea, perdón, no, si se desabastece, nos para la máquina aguas abajo, y si se nos llena, nos para la máquina anterior, la máquina 1, ¿no? Es muy típico lo que os comento este problema, ¿no? Y hemos desarrollado varios proyectos con unas casuísticas mucho más particulares, ¿no? En el cual nos interesa mucho estudiar y simular, ¿no? la fluctuación de ese buffer. Al final siempre se trata pues de lo que os digo, ¿no? Encontrar los modelos de distribución y con Machine Learning, ¿no? de todas estas variables. Solemos utilizar tecnología como Python, como MATLAB y Simulink, y luego entornos en función del tipo de problema, ¿no? Y cómo queramos mostrar los resultados, pues nos vamos a YAM o a Witness, ¿no? Al final se trata, pues lo que os digo, ¿no? La creación de un modelo de simulación que sea dinámico, que sea configurable y que nos permita generar escenarios, ¿no? No solo nos va a ayudar a generar comportamientos a corto plazo, ¿no? Por ejemplo, en un escenario de OFs lanzadas que podemos estudiar como, en el caso práctico, ¿no? Cómo se va a comportar ese WIP, sino que nos permite también generar escenarios y entornos what if, ¿no? Es decir, con esa estructura física, ese layout de planta, que tiene su comportamiento, ¿no? ¿Qué ocurre si yo recrezco o redimensiono mi almacén de productos intermedios? ¿O qué ocurre si desdoblo una máquina en dos o en varias, ¿no? Todo esto nos permite, con estos escenarios virtuales, dimensionar correctamente, ¿no? La layouts de plantas. Al final los resultados, pues en este ejemplo podéis ver cómo funciona, ¿no? En la parte de la derecha está la estructura, ¿no? O un modelo de planta. La parte de la izquierda sería renderizado, ¿no? Y al final la parte del medio es lo que nos da información de cómo funciona, en este caso, esta fluctuación de WIPs, nivel de utilización de máquinas y más datos, ¿no? Estos proyectos de gemelo digital son proyectos siempre muy ad hoc, resuelven situaciones muy concretas, ¿no?
Y hay una capa muy importante, como os decía al principio, de conceptualización del modelo. Es decir, muchas veces determinar cuáles son las variables que influyen, que nos vienen al final toda esa información del estudio anterior del escalón 3, ¿no? De establecer todas esas correlaciones que antes comentaba Pello, ¿no? Una vez que lo tenemos conceptualizado, tenemos que hacer un trabajo importante, ¿no? Pues de definición de objetivos, lógicamente, y luego hay un trabajo de adquisición técnica de datos históricos, de análisis de volumetrías, de preparación, limpieza, transformación de datos, modelado de las variables, aplicación de técnicas de machine learning y distribuciones. Al final hay que desarrollar el modelo y, claro, después hay que validarlo, ¿no? Hay que realizar una serie de iteraciones, ¿no? Pues para alcanzar la verosimilitud óptima. Pasamos al siguiente. Bueno, con esto damos por terminado, con este último slide, el webinar. Muchísimas gracias a todos. Vamos a pasar al turno de preguntas y respuestas. Si tenéis alguna pregunta, en el chat veo que nos preguntan, ¿no?, si hay máquinas de diferentes fabricantes, cómo se extraen los datos. ¿Quieres, Pello? Sí, bueno, nos lo encontramos siempre, claro. O sea, ninguna planta tiene todas las máquinas homogéneas. Puedes tener secciones con más o menos la misma inyectora, el mismo CNC, pero generalmente las plantas son muy heterogéneas y ya no solamente en tipología de máquinas, sino en edad. Se extraen datos de todas, ¿vale? Hay algunas a las que nos conectamos directamente porque ya están preparadas, previo pago de licencia al fabricante, cuidado con eso. Y hay otras en las que, bueno, pues ya instalamos o PLC o se hace cierta captura, pues eso, a nivel con sondas externas o como sea, ¿no? Pero realmente cuando vas a las plantas, tu objetivo principal es estandarizar, ¿vale? Estandarizar y que todos los procesos se lean y se vean de la misma manera, ¿vale? Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué dirías que buscan las empresas cuando demandan sistemas de gestión de la fabricación o sistemas MES o sistemas de planta? O sea, las empresas, o sea, buscan algo muy pragmático, o sea, que rápidamente tengas datos, que puedas establecer ya un sistema de validación de procesos, de recabar información de manera rápida para que puedas tomar decisiones. O sea, buscan proyectos con retornos de inversión muy rápido. Ese pragmatismo, ¿no?, de la gente de planta, es decir, oye, mira, o sea, yo lo que quiero es que empezar a producir ya mejor, ¿no? Quitarme trabajo, que no tenga que pasarme horas haciendo un informe, que vea cuáles son mis puntos más problemáticos y pueda darles una solución, ¿no? Porque no nos olvidemos una cosa es recoger datos, otra analizarlos, pero luego hay que hacer cosas. Y ese hacer cosas que antes se hacían pues casi ahí por observación, ¿no? O sea, al final los gestores de las empresas conocen sus procesos, ya saben que tienen problemas, los tienen más o menos localizados, pero tomar esas decisiones de esa mejora es lo difícil, ¿no? Eso es lo que vemos que bueno, pues cuando nos llaman o cuando entramos en proyectos, es ese primer estadio de información lo que requiere. Pues si queréis preguntar alguna duda más, es el momento de que la hagáis. Ya nos aparece por aquí otra pregunta. Bueno, cuando hablamos de digitalización, pues es un concepto un poco etéreo, ¿no? Y sí que implica muchos cambios en las empresas, ¿no? ¿Qué aspectos crees que serían claves, ¿no?, para la correcta digitalización de las industrias? Bueno, lo primero es querer ponerse, pero sí, ¿no? Hay cosas fundamentales, ¿no? Hay ya, ¿cómo diría?, situaciones en las que ya hay que tener esa cabeza amueblada, ¿no? O sea, hay cosas muy importantes como estandarizar, ¿vale? Estandarizar, captura de datos a nivel de máquina y de proceso, es decir, que todo el mundo vea las mismas cosas, que se trabaje de una determinada forma, porque eso tiene tanta influencia en el día a día de las personas que cuando tú te esfuerzas en darles la información más o menos de la misma manera y que sea una manera clara, ya muchas veces nos dicen, es que solo por ponerlo ya pega una mejora, ya mete un 3, un 4 o un 8% de mejora de eficiencia, ¿no? Y es verdad, ¿vale? Porque empiezas a estandarizar.
Hay que conectar sistemas. No podemos tener islas de información, porque entonces ya los análisis que hacemos son muy pequeños. Entonces, cuando ya empiezas a coger información de negocio con información de producción, cuando ya tienes un producto y vas desde la venta y el precio de ventas del producto hasta el coste de materia prima, recabas muchísima información, ¿no? Cuando el GEMAO ya se te alimenta de los datos de paros de máquina, cuando el SGA tiene una información actualizada del producto terminado y del producto en curso, cuando tu parte de negocio puede hacer previsiones de abastecimientos en función de la capacidad de máquina y las previsiones, bueno, ahí ya la sinergia es total, ¿no? Y se llega, no es tan difícil. O sea, obviamente no lo vas a hacer el primer mes ni el segundo, pero no tienes que esperar 10 años para eso, ¿no? Y por supuesto las personas. Las personas al final, o sea, no sé, si alguno hacéis deporte, pues esto es como un pulsómetro. Entonces tú vas al pulsómetro y te va diciendo si vas rápido, si vas lento, si hoy estás más cansado porque te parece que vas como cansado, pero no vas lo suficientemente rápido. O sea, todo eso te lo va dando, ¿no? Y luego pues te vas a la aplicación esta que te dice y te hace ya un análisis un poco más profundo, ¿no? Y ahí empiezas a tener el entrenador en casa. Y pues todas estas cosas es lo mismo, ¿no? Eso motiva a la gente. O sea, por al final trabajar con datos, pues la gente le gusta cumplir. Vemos muchas veces que vamos a las plantas y es que algunos se me escaquea, otros sé qué. Pero cuando preguntaba, ¿no? Pero, joder, generalmente la gente trabaja bien. La gente, es verdad, la gente trabaja bien, quiere hacer sus 8 horas y a casa la gente tiene sus problemas. Entonces, lo que no quiere es tener problemas en el trabajo, ¿no? Entonces, tú cuando le das un método y unos datos para que ellos vayan bien y vayan viendo cómo va su producción y todo, joder, pues la gente se motiva. Es curioso, pero eso no lo digo yo, eso lo dicen directores de planta y lo tenemos grabado en casos de éxito y es verdad, ¿no? Hay esa implicación por parte de las personas. Esos son los pilares fundamentales de lo que vemos. Bueno, pues al hilo de lo que estás comentando, me preguntan por aquí que, claro, las máquinas no mienten, que capturar los datos que tienen las máquinas es lo sencillo, lo fácil, pero claro, ¿cómo gestionamos cuando la introducción de datos es por parte de los operarios? Claro. Hay muchos procesos que no son automáticos, es decir, que no hay una máquina de por medio que nos da directamente ese dato, ¿no? Lo mismo, hablamos de estandarizar, ¿vale? Tanto la parte automática como la parte no automática trabaja de la misma manera. Se sacan los indicadores de la misma manera, pero la aportación del dato es diferente, ¿no? Lo he dicho al principio, el operario es una pieza clave en todo sistema de planta. Clave. Porque aunque yo vaya cogiendo de forma automática información de máquina, él siempre me va a tener que aportar información. Y lo hace. Y tenemos muchísimos casos en el que el operario hace mucho más de lo que se le pide. Porque él quiere mejorar su proceso y quiere trabajar bien y quiere... Bueno, yo ya soy casi algo de abuelo cebolleta, ¿no? Pero yo cuando trabajaba, cuando estaba estudiando, por los veranos estaba ahí en la BSH montando frigoríficos en Pamplona. Estaba todos los veranos. Joder, y para ser estudiante te pagaban una pasta, aunque nos pagaban el 80% de lo que pagaban un fijo. Aprovechar esa pequeña reivindicación. Pero yo, claro, o sea, al final el encargado, ¿qué quería? Que sacaras la producción. Y yo quería sacar la producción porque, joder, de ahí dependía el resto del curso. Entonces yo quería llegar a esa producción, pero muchas veces tenía problemas. Tenía problemas pues porque no me llegaba el material, porque el de la carretilla pues le había pasado algo y no traía el material, o porque la cadena estaba parada, o porque había un bloqueo en la parte de adelante y no salían los frigos, bueno, porque el del sindicato a veces pues tenía que irse a cazar, bueno, eran otros tiempos. Pero había problemas y muchas veces no es el problema del trabajador, sino que son problemas externos. Y esa información te la va a dar. Y te la va a dar y te lo va a decir, ¿no? Y te va a decir... Y si el sistema no es capaz de captar automáticamente las unidades producidas, el operario te las va a dar y te va a dar las que son. Porque eso es como la gente trabaja, ¿no? Y eso lo vemos. Y muchas veces nos dicen, no, porque aquí pues, la situación laboral es complicada o el operario no se involucra. Lo acaba haciendo, porque al final, bueno, eso es lo que vemos, ¿eh? O sea, es pura práctica, no tampoco quiero poner falsas expectativas o al final cada empresa es un mundo, pero generalmente es así, es curioso, ¿no? Entonces al final el operario te va dando información, unidades producidas, si no te las da la máquina, te lo dará el operario, ¿no?
el sistema es estándar. Hay puestos manuales, hay puestos automáticos y puestos manuales. En el que el operario pues le da pues como si fuera un play, ¿no? Y dice, ya estoy trabajando. Si tengo algún problema, pues lo paro. Entonces, bueno, hay muchas formas. Pero todos los puestos de la planta se estandarizan, todos. Aquí yo creo, Pello, por hacer un apunte, siempre y cuando, claro, no se pueda sensorizar, ¿no?, esa información que necesitamos y es de obligatorio cumplimiento que nos lo dé el operario, ¿no? Cuando ocurren estas situaciones, también es crítico que la herramienta o la parte del sistema que maneje el operario sea súper simple, muy sencilla, es decir, que tenga que hacer dos cosas y que no se pueda equivocar. Y que el sistema además le proponga lo que, o sea, le dé las opciones para que solo sea una selección en la cual sea muy difícil confundirse, ¿no? E incluso si queremos ir un poquito más allá, podemos hacer también que si no ocurre según qué secuencia, paremos la producción a ese operario, ¿no? Es decir, que tenga que declarar una parada y que no pueda continuar hasta que la declare, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre se trabaja mucho en la parte de operativa de operario y de interfaz de trabajo, ¿no? El operario tiene que trabajar, como dice Pello, y que necesita botones gordos para hacer 3 cosas que necesita, nada más. Es una parte muy importante. Eso es. Bueno, pues si no hay más preguntas, nos hemos excedido un poquito del tiempo, disculpas, y bueno, sobre todo pues muchas gracias a todos vosotros por vuestro tiempo y atención. De verdad esperamos que haya sido de vuestro interés y ya en este punto pues nos vamos a despedir de todos vosotros. Muchísimas gracias de nuevo y que tengáis buena semana. Saludos. Hasta luego.